No me creas estúpido, Isadora. Si no tenías mala intención, debiste decírmelo en la mañana. Tú sabías perfectamente bien que esa noche tenía compromiso de visitar a mi hijo. Ella me estaba esperando. Te tomaste la molestia de borrar la llamada, ¿verdad? Para que yo no lo supiera. Es peor de lo que pensé. Arturo, yo te juro que no fue así. Lo de borrar la llamada yo siempre lo hago en mi teléfono. Es una costumbre. De verdad, perdóname. Yo no creo en el arrepentimiento de una persona como tú, Isadora. Pero de una vez te lo advierto. A partir de ahora, no te quiero cerca de Sofía y de mí, ni mucho menos de mi hijo. Mira, si sabes que Pablo va a tener un hijo con Rocío, también deberías saber que yo no pienso regresar con él, porque yo, bajo ningún concepto, voy a permitir que un hijo se críe sin su padre. Ah, soy yo. Pues no seas cínico, porque yo vine a entrenar el spa y tú estás invadiendo mi espacio. En este caso no, porque este espacio es mío. ¿Cómo? Así como lo escuchaste, muñequita. El nuevo socio de Darío se llama Petit Poupée. ¡Verónica! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un regalo, Andreita. Qué lindo. A ver, ábrelo. El vestido que me manchó Samuel. Yo no te puedo dejar ir, mi niña bonita. Me duele demasiado. No puedo. Lo que siento por ti me hace vivir. Oh. Arturo te prefiere a ti y a tu hijo. Y por mí, solo luchó un día, el del secuestro. Pero por ti lo ha hecho desde que te conoció. Él luchó y luchó hasta con sus propios demonios. Y yo sé que tú me vas a vencer mientras estés viva. Siempre será tu hijo. ¡Isadora! ¿Ibas a dispararle a Sofía? ¿Pensabas matarla? ¿Y por qué no? Es un estorbo en mi vida, papá. Y tú me enseñaste a quitar de mi camino todo lo que me sobra. Y también te enseñé que no puedes tirar la basura en el plato donde comes. Lo último que quiero es a la policía metida en mi casa, metiendo las narices en mis negocios. Buenos días, señorita Andrea. ¿Recibió lo que le envié? Sí, ya estás liberado de tu amarga esclavitud, ¿eh? No tenías por qué comprarlo. Pagarme el dinero era suficiente. Pues para mí no. A mí me gusta hacer las cosas bien. Bueno, aunque usted piense todo lo contrario de mí. Bueno, lo que yo piense no tiene... Que tenga bonito día, señorita Andrea. ¡Arturito Gallardo! ¿Cómo te parece que tienes prohibida la entrada en estas tierras del Junco? Está conmigo viendo a su hijo. Y por si no te acuerdas, Leonardo, yo también soy una del Junco. Como estas tierras y este rancho. No. Aquí la dueña es Cayetana del Junco. Ella es la dueña de estas tierras y este señor tiene prohibida la entrada aquí porque ella lo dijo. Así que te vas por las buenas o tú ya sabes por cuáles te vas. ¿Cuántas veces te tengo que decir que a mí no me gustan tus amenazas, Montalvo? ¿Qué pasa, Leonardo? Estoy defendiendo estas tierras como si fueran mías. Arturo, no, ya, basta. También las puedo defender de ti, desgraciado. Es hora de que entiendas una vez. ¡Arturo, ya! Bueno, aquí estoy, mamá. Ya que este poco hombre vino a traerte todo el chisme. Estoy lista para escuchar todo lo que tengas que decirme. Por eso para este comercial están pidiendo algo muy especial. ¿Qué? Quieren un desnudo. No puede ser. A ver, las deudas son como cualquier otra trampa, en la que es muy fácil caer, pero de la que es muy difícil salir. ¿Cómo crees? Ándale, somos tus hermanas. Si estás enamorada, nos deberes de contar algo. ¿Quién es? Ya. No sean fastidiosas, no hay nadie. Yo solo quiero cambiar un poco.
Siempre me dicen eso, ¿no? Que tengo que cambiar, que tengo que ser más feliz, más atrevida. Pues ya. Los vi hace más de un año en un antro nocturno. ¿Cuál es el nombre del lugar? No recuerdo. Era un nombre raro. ¿No? Descríbelo. Había bailarinas y una mujer hermosa que cantaba. Le decían la reina de la noche. El Palenque en el club. No quiero que mi dinero esté en manos de los Gallardo. No quiero tener absolutamente nada que ver con ellos. Espero te quede claro, hija. Nada. Bueno, pues aprovecho para decirles que voy a bautizar a Arturito. Pero como no soportas a los Gallardo, el bautizo va a ser en el rancho de al lado, de los Alcázar. Las buenas noticias siempre caen bien. Eso merece un brindis, muchachos. Se lo ganaron. ¿Celebrando algo, señor Valverde? Por lo que veo, están cerrando algún negocio que le salió muy bien. Así es, Ranchini. Enséñale este contrato al dueño de la agencia. Y si quieren, mañana firmamos. A cambio de que acepten mis condiciones. Nunca pudo comprobar de qué era esa reunión, ¿no? Y creo que no logró dar con ellos. Eso no quiere decir que la investigación esté cerrada, ni que este local esté libre de toda sospecha. Mucho menos ahora, que hay una doña de por medio, ¿no crees? Con todas sus leyes. Samuel Rey Gallardo. Buenas noches, señorita Andrea. ¿Estás ahí? Ninguno de los Gallardo va a entrar a esta casa mientras yo pueda evitarlo. Ahora, por favor, vete a dormir. Estoy muy cansada. Mami, ¿y eso? ¿Escuchaste ese ruido? ¿Dónde van esos desgraciados? Ay, ¿cómo te sientes? Mal. Asfixiada por el idiota de Roger que no me quita los ojos de encima. Ay. Buenas noches. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Qué les dijo el policía? Que estaban buscando unos delincuentes. Le dijimos que aquí todo está tranquilo. Pero quería saber dónde estaba yo hace 2 noches, entre las 12 y las 2 de la mañana. Sí, la agarraron contra Patricia, como si ella tuviera algo que ver con esa banda de criminales. ¿Banda de criminales? ¿Les habló de una banda? Sí. Me está buscando unos traficantes de armas y a una mujer que llaman la doña. Buenos días, mi niña. Hola, abuelo. Sí, abuelo. Me gustaría hacerte una oferta por el rancho Gran San Jacinto que le compraste a Cayetana del Junco. Ese rancho fue de mis padres. Mamá no irá. ¿Cómo? ¿Te dijo que no vendría? Es que platiqué con ella ayer y me dijo que no soportaría estar con los Gallardo. Lástima que sea tan tarde. Si no, entraba yo ahorita a la casa y la sacaba del... No hará falta, papá. Aquí estoy. Aquí estoy, Arturo Gallardo. Pero que conste, solo por mi nieto, porque no te voy a dar el gusto de separarme de él. Yo solo necesito salir por este agujero para ser libre y buscar a mi Samuel. Y tú me vas a ayudar. ¿Qué hacen ustedes aquí,
¿Dónde está mi hija? ¿Qué les hiciste, desgraciado? Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Ya debes estar a punto de salir, mi querubín. Tengo que verte. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Le aseguro que si usted acepta ir a la fiesta de su nieto, nos va a dar mucho gusto y será recibida con respeto. Respeto. Tú no tienes idea de lo que es eso. Y yo jamás me mezclaré con personas como ustedes, que entraron a mi casa bajo engaño para destruir a mis hijas y pisotear el honor de mi familia. Así que todo este circo era para verte con el tarado de Samuel. Así te quería agarrar, canija. Tú no puedes negar que me deseas. Patricia, estás Ya, loca. relájate, coopera. Anda, que Patricia, no te voy a llevar al cielo. Patricia, ya no intentes más. No voy a regresar contigo, ¿está claro? Ya, entiéndelo. Solo hay una mujer que me trae loco. Y eso es porque cada vez la entiendo menos. Cuéntame, pues. ¿Qué? Buenas tardes. Más vale que afines esa garganta, porque hoy llega Ulises y a él sí le vas a decir la verdad. ¿Dónde estabas y con quién? ¿Estamos? ¡Ya! ¡Déjame! ¡Imbécil! Lo siento, pero no voy a cumplir esa orden. ¿Te vas a revelar, peón? Tómelo como quiera, señor. Tienes toda la razón. Y si necesito hasta pactar con Isadora Valverde, lo haré. Haré cualquier cosa con tal de sacar a Arturo Gallardo de la vida de mi hija. Logré seguirla y la encontré con Samuel Gallardo. No lo puedo creer. No hay nada, traidora, me las va a pagar. No te mandes. Si te vas a vengar de Samuel Gallardo, no conviene que Patricia se dé cuenta de que tú sabes la verdad. Ese es el comercial de Irina, el que te conté. Está fuerte, ¿no? Irina Gallardo, te voy a enseñar a respetar este apellido que llevas, aunque sea el último que haga. Flavio, ¡hey! A ver, ¿cómo que tú corriste a Pablo? No aceptaré que Pablo se vaya solo porque no quiso ir por Sofía al rancho Alcázar. Pues yo no me voy a meter en las decisiones de Leonardo. Él es el director y tú tampoco debes meterte. Mamá, ¿qué te pasa con Leonardo? ¿Por qué eres tan débil con él? ¿O acaso le vas a poner por encima de nosotras que somos tus hijas? Lo arrestamos porque te fuiste a París sin despedirte. Y me dejaste aquí sufriendo y extrañándote mucho. Eso quiere decir que entre tú y yo no debe haber ni 1 milímetro de distancia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué esperas para cumplirlo, muñeco? Habla con el contacto que tienes en la policía. Necesitamos saber hasta dónde sabe Fernández. ¡Papá! ¿Quién es el hombre que tienes prisionero en México? Que no tengas miedo. Si la patrona Cayetana cree que lo correcto es que me vaya del rancho, yo lo haré. Con permiso. ¿Cómo crees? Por ningún motivo. Tú no vas a ir a ningún lado. Tú vas a seguir siendo el capataz de este rancho y yo misma te voy a llevar a la policía para que pongas una denuncia en contra de este tipo. ¿Me oíste? ¿Escuchaste, mamá? No vamos a permitir que un empleado tome el lugar de nuestro padre y cometa abusos en contra de nuestros empleados. Está bien. Solo por esta ocasión vamos a hacer una excepción. Cayetana. Pablo se queda. Policía de Houston, esto es un allanamiento. Necesito que maten a Samuel Gallardo. Tú eres un hombre suspicaz. Pero no te preocupes, no me daré por vencida. Cuenten conmigo, yo me las arreglaré para apartarlo de tu hija. Mamá, acabo de regresar de la... Perdón, no sabía que tenías visita.
Grano. Para poder garantizarles el trabajo a todos ustedes, a partir de hoy vamos a hacer una reducción del 20% en su sueldo.